Saludos, sean todos bienvenidos a este espacio Opinión Matinal, Opinión Mundial. Gracias por el favor de su sintonía, como siempre. Agradecemos a nuestro Dios, Él nos permite llegar hasta sus hogares a través de Cinevisión Canal 19, con cobertura nacional y mundial. En este programa especial de esta semana tengo el honor de recibir un amigo, un hermano, un hombre que no necesita mucha presentación porque ciertamente en cada espacio de radio, de televisión, en la prensa nacional, en el país, en los distintos escenarios, en el mundo, es un hombre muy conocido, no solo por sus aportes, sino porque es, si se quiere, una página abierta, es una Biblia abierta, un hombre de vastos conocimientos, de experiencia de Estado, de experiencia en el Congreso y sobre todo un hombre que dice las cosas muy claras, pero sobre todo con su propia convicción, y casi siempre esas cosas están contestes de todo el que las escucha y la comparte con él y a veces con nosotros. Yo recibo con todo el júbilo y el orgullo de siempre a ese gran amigo que siempre nos visita, Pelegrín Castillo, que está con nosotros en esta entrega especial. Bienvenido, hermano. Muy contento, estimado Pedro, de estar aquí de nuevo en tu programa. Yo te agradezco siempre estas invitaciones a tu programa de orientación, que es tan importante, donde vamos a tratar siempre los temas fundamentales. Y un saludo al público que sigue Opinión Matinal, que creo que es un público atento y informado. Así es, hermano, sí. Usted es una figura que a raíz de todos los acontecimientos que se están suscitando en el país, yo sé que a usted me lo tienen un poco atareado con tantas invitaciones a los medios, porque por lo que dije anteriormente, porque usted es un hombre de una voz muy autorizada. Por eso volvimos a invitarle y quiero que nosotros iniciemos este conversatorio en el día de hoy, arrancando por las distintas reformas que tenemos ahora en pie. Por un lado, la reforma constitucional que somete al Congreso el honorable señor presidente de la República, también la reforma fiscal por otro lado, y por qué no, abarcamos también, si es posible, un poquito de la reforma del Código Laboral. Vamos a arrancar por ahí y luego vamos a desarrollar otros temas que usted domina al dedillo. Mira, Pedro, en cuanto a la reforma constitucional, realmente ha sido una sorpresa que el presidente haya puesto ese empeño en modificar la Constitución en una serie de aspectos que él entiende y sus asesores que son trascendentales. Yo le advertía al PRM y le advertía al propio presidente, a nuestro amigo el presidente, le advertía que aquí la reelección no es la que crea el presidencialismo, es el presidencialismo que crea la reelección y el continuismo. Y por tanto, modificar la Constitución para decir que un presidente no puede reelegirse más allá de un solo periodo más, no era necesario. De hecho, ya eso existía. Pero usted está de acuerdo más o menos en esta parte con lo que ha establecido la llamada oposición, aunque veo que en la mayoría de los postulados de la presidencia y del gobierno, en su momento usted ha estado a favor, ¿de acuerdo? Déjame decirte, el presidente aceptó la tesis, él no es jurista ni especialista en derecho constitucional, aceptó la tesis de una serie de asesores de que para hacer esa reforma no se necesitaba referéndum.
Y ciertamente sí. Y nosotros venimos planteando desde hace mucho tiempo que cuando se trata de modificar ese estatuto de la carta sustantiva de la reelección, ok, necesariamente había que hacer una consulta popular. Se lo planteamos a Leonel Fernández en el 2010, porque había un grupo de ingenieros constitucionalistas encabezado por el senador Félix Bautista, que querían que por una decisión de Suprema Corte y 2 millones de firmas, la famosa 2 millones de firmas, se habilitara a Leonel para que fuera candidato en el 12. Y nosotros, aliados del presidente Fernández, nos opusimos porque vimos que era un peligro para la institucionalidad del país. O sea que usted es un hombre objetivo. Se opuso aquella vez. Eso se lo planteamos al presidente Fernández. Se lo planteamos al presidente Medina. También. Igual. Y eso fue una de las causas de la ruptura nuestra con el PLD y con el presidente Medina. Okay. Yo recuerdo la conversación con Gonzalo Castillo, cuando él me preguntó si nosotros apoyaríamos la primera reelección del presidente Medina, y nosotros le dijimos hay 2 condiciones. Primero, ¿cuáles eran? Que se someta a un referéndum. Y segundo, que unifique la posición con relación al tema de la nacionalidad, porque él defendió la sentencia 168 en La Habana, pero su ministro de la presidencia al mes estaba prometiéndole al canciller haitiano y a los cancilleres del Corec Group que no, que iba a haber un cambio y que ellos iban a buscar una salida. Recientemente, en esta misma semana, Pelegrín, hay un grupo que se apersonó al Tribunal Constitucional a someter un recurso precisamente a favor del llamado referéndum y en contra de esta decisión de pasar el proyecto directamente al Congreso sin ningún referéndum. Bueno, de hecho nosotros, como Fuerza Nacional Progresista, en el 2015 sometimos un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional decidió sobre ese recurso, no sobre el fondo, después que pasaron las elecciones, pero no sobre el fondo. Entonces, ¿cuál es el peligro de esta discusión? Que esta es una nueva oportunidad donde se modifica la Constitución, aunque sea para restringir la repostulación o enfatizar que el presidente no se puede reelegir, donde se hace eso sin referéndum. Y eso está sentando unos precedentes que después cualquiera que tenga la capacidad de formar una mayoría, vuelve y lo hace. Y echa para atrás todo eso que se ha decidido. Mire, déjemelo ahí que yo debo irme a un corte comercial. Lo retomamos cuando regresemos, luego de esta pausa, por favor, con la venia de nuestro querido director y nuestros amables amigos televidentes.
Buen día, jefa. Usted, aunque tenga un día agitado, siempre saca de abajo. Pero siempre con una sonrisa. Haz tu movida inteligente y vive la experiencia. Busca tu nuevo vehículo en Expo Móvil Banreservas con tasas desde 5.83%. ¿Qué dice mi soñadora? ¿Pa la uni? Ya esa graduación está a la vuelta de la esquina. Desde el 10 al 13 de octubre con hasta 90% de financiamiento. Saludos, líder. ¿Arrancamos temprano para ganarle al tapón? Claro, hoy cierro el negocio. Yo lo llevo a su reunión, que con ese flow se le va a dar. Modalidad de cuota móvil, hasta 7 años para pagar y comienza a pagar en febrero 2025. Cuéntame, fajador. ¿Trabajando duro como todos los días? ¿Tirando para adelante? Pero ese pan tiene un olorcito muy bueno. No esperes más. Precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2110 o a través de banreservas.com/Expo Móvil. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ejecuta más de 200 proyectos en 22 provincias del país a un costo superior a los 19.000 billones de pesos con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo BID y que se llevan a cabo a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos Financiados con Recursos Externos. Cerca de 2.000 kilómetros de construcción de carreteras, rehabilitación de caminos vecinales y mantenimiento vial han tenido lugar mediante esta vía en la gestión del ministro del ITNE Ascensión, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Con el propósito de fortalecer las alianzas entre el Estado, la academia y las industrias, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, en colaboración con el INTEC, la ONAPI, la ANEI y la AIRD, desarrolló el programa Diseña con la Industria. Este programa se inició en el año 2021 y ha dejado como resultado la celebración de 5 convocatorias, con la participación de 75 jóvenes estudiantes de la carrera de Diseño Industrial, 69 nuevos diseños industriales elaborados y 47 industrias beneficiadas de diversos sectores como fabricación de pinturas, productos reciclables, producción de empaques flexibles, diseño de partes industriales, la elaboración de muebles y la producción de cervezas. Esta iniciativa ha permitido desarrollar habilidades técnicas, contribuyendo al futuro del talento humano del país. Conoce más en www.industriasrd.mic.gov.do. Seguimos en este espacio Opinión Matinal, Opinión Mundial. Conversamos hoy con Pelegrín Castillo, un hombre, miren, con toda la credibilidad, no solo que tiene, sino que ha demostrado y que se ha ganado en su trayectoria hasta nuestros días. Conversábamos antes de la pausa de esta reforma constitucional. De alguna manera yo entiendo que Pelegrín lo dice de otra forma, de otra manera, a como muchos ciudadanos dominicanos suelen decirlo. Nosotros nos quedamos precisamente en esta parte tan importante de la posibilidad de un referéndum que debió hacerse. Sí, debió hacerse. Fíjate que el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular legislativa y el derecho de petición, que son 4 aportes importantes a la democracia dominicana en la Constitución del 2010, 14 años después, todavía es la hora en que no se ponen en ejecución. ¿Usted piensa que el recurso que se ha interpuesto en esta misma semana ante el Tribunal Constitucional, eso se conocerá rápido, será algo para algún día? Porque el Tribunal Constitucional tiene la fama de que los casos los posterga para algún día. Bueno, eso es difícil predecirlo. Realmente
uno no está dentro del Tribunal Constitucional, dentro de la dinámica del Tribunal Constitucional, y no podemos predecir una cosa, pero dudo mucho que esa reforma pueda ser revocada por el... Sobre todo por la mayoría que tiene el presidente y el PRM en el Congreso. Entonces, fíjate, por otro lado, el presidente se empeñó con el tema del Ministerio Público. Ajá. De crear un mecanismo donde el Ministerio Público sea designado por otro procedimiento. Que es algo que se da en muy pocos países, porque en la mayoría de los países del mundo, sí, la acción punitiva del Estado corresponde al Poder Ejecutivo. Uh-huh. Al Poder Ejecutivo, porque el orden público es responsabilidad del Ejecutivo. Así es. Entonces, el titular del Ministerio Público, el procurador, los procuradores, no pueden ser designados por otros órganos. En este caso se quiere que sea un órgano colegiado o independiente. Colegiado. A mí me preocupa un tema que no se ha planteado con seriedad cuando se habla del tema de la independencia. Siempre por los efectos de las campañas de los grupos de sociedad civil, de los empresarios, de los intereses internacionales, siempre se habla, bueno, el Ministerio Público independiente de la política, sí, del presidente. Ok. Pero hemos visto ministerios públicos en otros países de América que, si bien son independientes del presidente o de la política, pasan a ser dependientes en la designación de otros poderes, no, en los hechos. Ah, en los hechos. En los hechos. Ok. Porque el tema de la independencia es un tema no solamente jurídico. Exactamente, sí. Por ejemplo, en Guatemala, pongo un ejemplo, en Guatemala se vivió una experiencia muy dura. El que es actualmente ministro de Defensa de Colombia fue designado por Naciones Unidas en una intervención especial, un ensayo que se hizo en Guatemala, fue designado procurador especial de la CIGIT, que es una comisión con poderes jurisdiccionales para perseguir los delitos, la corrupción de cuello blanco, el lavado de activos, el crimen organizado. La experiencia fue muy mala, muy mala porque realmente tenía un sesgo político, ideológico. Fíjate que ese señor, el doctor Velázquez, pasa de ser esa figura en Guatemala, pasa a ser procurador, no, ministro de Defensa en el gobierno de Gustavo Petro. Sí, sí. Ya estamos hablando de un extranjero. Entonces, ¿cuál es el problema actualmente en República Dominicana? Bueno, que se nombre, con esos procedimientos que se están proponiendo, un ministerio público, pero que en los hechos el poder de control... En la figura sería independiente, pero en los hechos no. En los hechos, el poder de control del Ministerio Público, de sus directivas, de sus acciones, esté influido por poderes fácticos o por poderes foráneos, extranjeros. Y eso es muy delicado. O que eventualmente eso sea una fuente de inestabilidad, porque un ministerio público independiente designado por un grupo de dirigentes políticos, representantes de diferentes partidos, eventualmente pudiera convertirse, con apoyo de esos poderes fácticos, en un factor de ingobernabilidad.
A propósito, de comprometer sí, la gobernanza, la gobernabilidad del país. Okay. A propósito de eso, Pelegrín, yo tuve un invitado aquí, en este mismo espacio, que sostiene, voy a preservar la discreción del nombre, pero sostiene que en estos momentos el Ministerio Público está en un limbo, dice él, porque supuestamente la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, dijo que no continuaba y que luego el presidente le pidió de que se aguantara ahí como hasta segunda orden, pero como que decía él aquí en este espacio, que incluso la Procuradora General de la República en su momento, cuando ella entendía que cesaba, como que le dijo a todo el mundo, no hagan nada ya, manténganse como abrazos caídos. Mira qué es lo que pasa. En estos últimos 4 años, al abrirse grandes procesos que tocaron sectores de la cúpula política, tanto del partido de oposición o de los partidos de oposición como del propio partido de gobierno, y involucraron, arrastraron, de alguna manera atrajeron a los expedientes a líderes empresariales importantes, figuras de alto relieve del empresariado. El presidente Abinader sufrió una presión enorme, enorme, de muchas fuerzas interesadas en qué, en producir un cambio en el Ministerio Público. Sí. Incluso de su propio partido se ejerció una presión para que la magistrada Miriam Germán y la magistrada Jenny Berenice y el magistrado Wilson Camacho salieran del Ministerio Público. Obviamente el presidente resistió la presión, pero la respuesta del presidente ahora es, bueno, para que no se diga que yo soy el responsable, vamos a buscar un mecanismo de designación colegiada. A propósito, a raíz del pasado proceso electoral, para que ese Ministerio Público pueda seguir actuando. Ahora, yo te voy a decir, vuelvo y digo, hay aspectos donde el Ministerio Público ha hecho una labor encomiable, sí, realmente excepcional, sí, sorprendente, sí, por el tamaño de los casos, sí, no, enorme, de mucho valor, de mucha responsabilidad. Pero hay casos, como dicen en el campo, esa es una mujer toleta. Pero hay casos y materias donde yo estoy muy preocupado. Déjemelo ahí para que preocupado, para que me exprese esa preocupación, porque nos vamos a la pausa y al regreso entonces vamos a escuchar esa importante preocupación que tiene usted, que me imagino que será la misma de la mayoría del pueblo dominicano. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ejecuta más de 200 proyectos en 22 provincias del país a un costo superior a los 19.000 billones de pesos con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo BID y que se llevan a cabo a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos Financiados con Recursos Externos. Cerca de 2.000 kilómetros de construcción de carreteras, rehabilitación de caminos vecinales y mantenimiento vial han tenido lugar mediante esta vía en la gestión del ministro del ITNE Ascensión. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Buen día, jefa. Usted, aunque tenga un día agitado, siempre saca de abajo. Pero siempre con una sonrisa. Haz tu movida inteligente y vive la experiencia. Busca tu nuevo vehículo en Expo Móvil Banreservas con tasas desde 5.83%. ¿Qué dice mi soñadora? ¿Pa la uni?
Ya esa graduación está a la vuelta de la esquina. Desde el 10 al 13 de octubre con hasta 90% de financiamiento. Saludos, líder. ¿Arrancamos temprano para ganarle al tapón? Claro, hoy cierro el negocio. Yo lo llevo a su reunión, que con ese flow se le va a dar. Modalidad de cuota móvil, hasta 7 años para pagar y comienza a pagar en febrero 2025. Cuéntame, fajador. ¿Trabajando duro como todos los días? ¿Tirando para adelante? Pero ese pan tiene un olorcito muy bueno. No esperes más. Precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2110 o a través de banreservas.com/Expo Móvil. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Con el propósito de fortalecer las alianzas entre el Estado, la academia y las industrias, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, en colaboración con el INTEC, la ONAPI, la ANEI y la AIRD, desarrolló el programa Diseña con la Industria. Este programa se inició en el año 2021 y ha dejado como resultado la celebración de 5 convocatorias, con la participación de 75 jóvenes estudiantes de la carrera de diseño industrial, 69 nuevos diseños industriales elaborados y 47 industrias beneficiadas de diversos sectores como fabricación de pinturas, productos reciclables, producción de empaques flexibles, diseño de partes industriales, la elaboración de muebles y la producción de cervezas. Esta iniciativa ha permitido desarrollar habilidades técnicas, contribuyendo al futuro del talento humano del país. Conoce más en www.industriasrd.mic.gov.do. Bueno, seguimos aquí en este espacio Opinión Matinal, Opinión Mundial. Antes de irnos a la pausa, nuestro invitado especial de hoy, Pelegrín Castillo, nos expresaba una gran preocupación. Es el momento de que retomemos esa parte, Pelegrín, para que el pueblo dominicano que se ha quedado ahí y los dominicanos de la diáspora que nos ven siempre, pues reciban esas informaciones sobre esa preocupación que tiene usted. Bueno, yo quiero recalcar que nosotros fuimos de los que más apoyamos la selección de la magistrada Miriam Germán, de la magistrada Jenny Berenice Reynoso. Realmente reconocemos que ante unos grandes casos de corrupción estructural han hecho un esfuerzo importante. Sí. Pero hay un aspecto que a mí particularmente, lo digo aquí, me ha preocupado. Atención, país. Sobremanera. Resulta que cuando se estaba discutiendo el pacto nacional, nosotros vimos una discusión, una conversación entre altos oficiales de las Fuerzas Armadas y personal de migración, donde
en cierta manera estaban discutiendo el tema de las competencias y de las responsabilidades, de quién tenía más responsabilidad, menos responsabilidad, quién actuaba más o mejor o quién actuaba mal. Y ahí salió a relucir que habían muchos expedientes que el Cefrón, en ese caso, instrumentaba, pasaba al Ministerio Público. Y sin embargo, eso quedaba en una especie de limbo. Ajá. Sí. Eso tiene que ver con el trasiego. El trasiego, el tráfico de ilegales, la trata de personas desde Haití hacia República Dominicana. Que es un caso muy amplio. No, oye, el aspecto más grave de todos los aspectos de la política nacional, el más crítico, el más sensible es ese. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo le pedí en ese momento al general Risset, al general Cabrera Risset, que era jefe del Cefrón, formalmente una solicitud de los casos que ellos habían remitido al Ministerio Público. ¿Se lo dio? Las Fuerzas Armadas me remitieron un informe de 92 casos en el término de un año. Después yo hablé con el jefe del ejército, actual ministro, Fernández Onofre, general Fernández Onofre, que me dijo que el número de expedientes instrumentados por el ejército era también mayor incluso que el del Cefrón. Y le preguntaba, ¿qué pasa con esos expedientes? Hay una disparidad, no hay una congruencia en el número. Entonces fuimos con esa documentación a la Procuraduría. Ajá. Hablamos con la magistrada, hablamos con los magistrados del área, procurador adjunto, magistrado Chala, Andrés Chala, que es un magistrado muy activo. Bueno, le entregamos esa relación de casos con una solicitud de información del estatus procesal de esos casos. De eso fue hace ya unos 6 meses. ¿Qué ha pasado con eso? No hemos tenido todavía Ninguna respuesta. ninguna respuesta. Sí fuimos a la Suprema Corte de Justicia, porque el problema no es solamente del Ministerio Público. Ok. Parece que los tribunales también tienen un desempeño desolador, preocupante, con esa materia. Ay. En la zona fronteriza. Durmiendo el sueño eterno, como se dice. Los fiscales y los jueces de frontera no están persiguiendo los casos de tráfico ilegales, de trata de personas que vienen desde Haití a República Dominicana. Aunque la Fuerza Armada y el Cefrón hayan actuado, y Migración, porque también hicimos la diligencia con Migración, y nos mandaron también una relación de casos. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos podido ver? Que para el Ministerio Público, esa infracción, que es una infracción gravísima. Mayúscula, pero no, porque es una organización. No le da mucha importancia para usted. No. Y nosotros hablamos y le dijimos, mire, nosotros queremos una definición. Y eso hay manera de resolverlo, porque uno entiende que los fiscales y los jueces a nivel de frontera no tienen el poder de enfrentar esa estructura. Okay. No tienen el poder de enfrentar esa estructura. A propósito, me gustaría escuchar. Porque ese tráfico está protegido por políticos, por empresarios, por funcionarios, por sacerdotes, por... Fíjate, ¿tú has visto alguna... Es más grave de lo que... ¿Tú has visto alguna queja o alguna sentencia de incautación de vehículos? Y toda la semana aparecen en las redes los vehículos donde empiezan el célebre conteo del número de haitianos que van en los vehículos. Van como sardinas en lata. Sí. Y lo van contando. Un carrito 24. Un carrito pequeño, aparecen 18 saliendo. Pero, ¿dónde están? Es más, en el informe llama la atención que cuando vienen en grupos a pie por los caminos de montaña
por los montes. Los guías, los que conducen, son haitianos. Oh, Son haitianos. o sea que el trasiego es más allá de lo que Sí, nosotros... porque no es solamente con vehículos. No. A mí me dijeron 2 haitianos Es que... más, el tráfico personal de jóvenes, porque la mayoría de los que vienen son jóvenes, Sí, vienen guiados por otros haitianos y algunos dominicanos. Que ya Eso conocen. se ve en los expedientes. wow. A propósito de eso, Pelegrín, el gobierno que encabeza el honorable señor presidente Luis Abinader... Espérate, no hemos terminado. No, el pero tema que de la reforma bueno, del Congreso. Bueno, pues vamos a terminar la reforma y entonces Vamos, entramos a la parte de la brevemente. repatriación. Mira, yo creo que procedía quizás reducir el tamaño en la de reforma... la Cámara de Diputados. Por ejemplo, se han propuesto reducirlo A 20. a 20. Puede ser 170. Pero por otro Bien. lado, entonces hablan de incrementar a 10 los diputados nacionales. Bueno, pero esa medida es correcta y creo que es insuficiente. También. Sí, me explico. El diputado nacional, el que ha estado en el Congreso, es una necesidad porque muchas veces los partidos tienen buenos cuadros que son expertos en diferentes materias, pero Es una figura que surgió para favorecer a los llamados partidos a minoritarios. los minoritarios. Entonces, como está concebido, debería dársele prioridad a los partidos minoritarios, pero la lista, que puede ser de 20, puede ser de más, la deben tener las direcciones de los partidos para postular sus mejores cuadros, Sus mejores hombres y mujeres. que probablemente no pueden ir a una elección competitiva, por ejemplo, Por falta de recursos, entre tantas no, cosas. entre otras cosas, o porque no son buenos candidatos. Yo siempre pongo el ejemplo que a muchos nos dolió. El doctor José Joaquín Vidó Medina, Sí. compañero de fórmula del profesor Juan Bosch. Una figura No, con mucho reconocimiento, mucho respeto, conocedor del derecho. Era el vocero de la bancada del PLD en esa época. Cuando se puso el voto preferente, que él tuvo que competir, Ay, Dios mío. un diputado que se hizo ducho en el manejo del clientelismo, El manejo de las masas. lo partió, para usar una expresión popular. Electoralmente lo partió y lo sacó del Congreso. Del terreno de juego. Pero resulta que para el Congreso en general y para el PLD era una gran cosa que figuras como Vidó, Caseacta, para mencionar otro, Sí, que fue los dos grandes amigos, estuvieran ahí en el Congreso. Menciono la lista del PRD, que era también importante. ¿Tú crees que Hugo Tolentino hubiera ganado unas elecciones No. dentro del esquema clientelar? No. O Emanuel Esquea, Sí. o Tony Raful, no lo hubieran ganado. Sin embargo, estuvieron ahí. Y una lista grande, doña Ibelice Prat. Entonces, su propuesta es Entonces, que en vez de 10, que se aumente... Que se aumente a 30 porque le da... No sería mucho. Mira, lo ideal no es mucho. ¿Cuánto estamos reduciendo no es de mucho la matrícula porque en oficial? general, si tú llevas una representación, es para cualificar más el Congreso. Es para darle a la jefatura de los partidos la oportunidad De la pluralidad. de y que no, y de que gente con calificación en diferentes materias puedan ir al Congreso sin tener que someterse porque va el partido. Personalmente yo entiendo que hay que eliminar el voto preferente. Sí, yo también. El voto preferente está destruyendo los partidos. Pero aún así, el listado nacional es un recurso que fortalecería la representación en términos cualitativos de los partidos. Sí. Entonces, si nos vamos al Senado, yo creo que los expresidentes deben o ser senadores vitalicios, después que terminan su periodo,
o ser senadores vitalicios o ser senadores por 2 periodos. Bueno, lo que aparece en la norma es que una vez cesan diputados del Parlamento Centroamericano. Sí, pero en este caso, eso no tiene... No, lo ideal es que sean o senadores vitalicios o senadores por 2 periodos más, porque esa experiencia que ellos tienen y la autoridad ayudaría mucho en el Senado a dar más equilibrio a las políticas públicas, porque ya son gente que dicen que en esos países cualquier presidente como que acogería una decisión de una normativa luego de ser presidente, ser luego senador o diputado, pero aquí hay mucha gente que como que no quieren, entiende que es una degradación. No, pero espérate, es que si le queremos quitar al sistema político ese rasgo del presidencialismo, el endiosamiento de la figura presidencial, a los presidentes hay que bajarlo de la categoría de presidente, después que terminan, a que vaya al Senado de la República a servir a su país. El presidente Uribe está ahí Sí, pero eso es allá, es lo que le digo. Pero el presidente Uribe, el presidente Caldera estaba en el Senado. Ahí en Venezuela eran vitalicios. Sí. Entonces, yo insisto que estos son recursos. Igualmente, las provincias, no sigamos dividiendo las provincias. Busquemos un mecanismo de representación, sea senadores por acumulación, porque el Senado es muy... Que tenga un mayor abarque más. Como tiene un sistema de voto mayoritario, el partido que gana tiene el control casi total. Sí. Entonces falta equilibrio en el Senado. Exacto. Entonces tú puedes controlar el Congreso controlando solamente el Senado. Y lo ideal sería, para que haya pluralismo, que es un mandato de la Constitución, que haya por lo menos de 3 a 5 senadores por acumulación en las provincias, no en la provincia, es a nivel nacional, para que por los votos... Agrupar más territorio con menos representantes. Y para que los votos que no obtienen representación tengan una representación política, pero ya por los partidos. Pelegrín, mire, como me tengo que ir a una pausa, le voy a dejar una pregunta en el aire. La pregunta es la siguiente: estas medidas de la llamada reforma constitucional, ¿piensa usted, afectará el bolsillo de la mayoría del pueblo dominicano, sobre todo de la clase media y media baja, o no? Esa respuesta me la va a dar... ¿De la reforma fiscal? De la reforma fiscal. Esa respuesta me la va a dar después que regresemos de esta pausa comercial. Buen día, jefa. Usted, aunque tenga un día agitado, siempre saca de abajo. Pero siempre con una sonrisa. Haz tu movida inteligente y vive la experiencia. Busca tu nuevo vehículo en Expo Móvil Banreservas con tasas desde 5.83%. ¿Qué dice mi soñadora? ¿Pa la uni? Ya esa graduación está a la vuelta de la esquina. ¿Literal? Desde el 10 al 13 de octubre con hasta 90% de financiamiento. Saludos, líder. ¿Arrancamos temprano para ganarle al tapón? Claro, hoy cierro el negocio. Yo lo llevo a su reunión, que con ese flow se le va a dar. Modalidad de cuota móvil, hasta 7 años para pagar y comienza a pagar en febrero 2025. Cuéntame, fajador, ¿trabajando duro como todos los días? ¿Tirando para adelante? Pero ese pan tiene un olorcito muy bueno. No esperes más. Precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2110 o a través de banreservas.com/Expo-Móvil. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Con el propósito de fortalecer las alianzas entre el Estado, la academia y las industrias, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, en colaboración con el INTEC, la ONAPI,
la ANEI y la AIRD, desarrolló el programa Diseña con la Industria. Este programa se inició en el año 2021 y ha dejado como resultado la celebración de 5 convocatorias, con la participación de 75 jóvenes estudiantes de la carrera de diseño industrial, 69 nuevos diseños industriales elaborados y 47 industrias beneficiadas de diversos sectores como fabricación de pinturas, productos reciclables, producción de empaques flexibles, diseño de partes industriales, la elaboración de muebles y la producción de cervezas. Esta iniciativa ha permitido desarrollar habilidades técnicas, contribuyendo al futuro del talento humano del país. Conoce más en www.industriasrd.mic.gov.do. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ejecuta más de 200 proyectos en 22 provincias del país a un costo superior a los 19.000 billones de pesos con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo BID y que se llevan a cabo a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos Financiados con Recursos Externos. Cerca de 2.000 kilómetros de construcción de carreteras, rehabilitación de caminos vecinales y mantenimiento vial han tenido lugar mediante esta vía en la gestión del ministro del ITNE Ascensión. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Seguimos hablando con Pelegrín Castillo. Antes de irnos a la pausa, le formulamos una pregunta. ¿Cree usted que las llamadas medidas de la reforma fiscal en estos momentos que se pretende aprobar ya en los próximos días, vamos a decir así, pudiera afectar en gran medida a la llamada clase media, media baja, media alta, o simple y llanamente será hacer un equilibrio entre aquellos que nunca han pagado o que han pagado poco para que paguen más? Mira, yo creo que lo que he visto hasta ahora, porque voy a hacer un estudio esta semana que viene para dar a conocer la posición nuestra institucional, pero lo que ha sido siempre la posición nuestra. Cuando yo estaba en el Congreso siempre se anunciaba la necesidad de una reforma fiscal integral. Y nunca se hacía. Siempre era un parche. Ajá. Para recabar recursos que sirviera para cubrir. Los congresistas le rehuían y los presidentes de turno también. Sí, pero esta parece que va en la misma dirección. ¿Esta es una decisión valiente del presidente, cree usted? Mira, yo hubiera preferido otra reforma. Ajá. Es un tema de filosofía. Okay. Porque yo no me puedo decir. La reforma, ¿para qué se hace una reforma? En este caso, ahora dicen que tributos, para avanzar, además. Mira, hay 4 aspectos fundamentales en una reforma fiscal integral. Okay. Gastos. Sí.
ingresos, gastos, activos y pasivos. pasivos. Son los 4 aspectos. Esta reforma se ha concentrado mucho en el tema de incrementar los ingresos del gobierno. Su énfasis está ahí. Incrementar los ingresos del gobierno. Y alegando que se va a lograr una mejor distribución de la carga, sobre todo porque va a haber compensaciones. En este caso, no viene por las mismas políticas, sino que son recursos que se le va a dar al gobierno y el gobierno se supone que va a darle a los sectores menos favorecidos recursos. Eso lo que hace es reforzar la visión clientelar, populista, la parte política per se. Patrimonialista. Gobierno más recursos con este objetivo. ¿Qué pasa? Uno de los factores de estabilidad y paz social en este país, lo que nos diferencia de Haití en ese aspecto, es precisamente que aquí hay una clase media que con precariedades ha sido la más golpeada casi siempre. En esta propuesta es evidentemente un sector que está siendo muy golpeado, la clase media. Y eso a mí particularmente me preocupa. Entiendo que esa reforma debió concebirse. Yo siempre he sostenido que aquí la única reforma legítima es una reforma para bajar las cargas reales. Entonces ahora me explico, fíjate que yo no he hablado de las cargas tributarias. Sí. Porque ¿qué es lo que pasa? Las personas y las empresas, que son las que pagan, las personas físicas y las empresas, en realidad soportan los tributos, pero soportan los sobrecostos, los costos ocultos y las colusiones de una economía que está altamente concentrada. Nosotros tenemos una economía concentrada. Te voy a poner un ejemplo gráfico. El gobierno decidió que va a gravar con el IPI las viviendas a partir de 5 millones. Está en 9. Pero eso es una vivienda ya de una clase media y media baja. Media baja. Que lo va a gravar a partir de ahí. De 5 millones. Observa esto. El sueño principal de la mayoría de los dominicanos es tener una vivienda propia. Claro, claro. Eso va a desincentivar, a no motivar para que la gente... La mayoría de las parejas jóvenes, su sueño cuando se casan es vivir un tiempo en un apartamento alquilado. Y luego comprar su vivienda. Ahora, eso le va a alejar ahora cuando tú analizas, porque yo quiero irme del campo de los impuestos al campo de los sobrecostos. Las personas están pagando los impuestos, pero están pagando sobreprecio en el cemento, sobreprecio en la varilla, todos los materiales, sobreprecio en la pintura. ¿Y la mano de obra? Sobreprecio, no, en la mano de obra no. Sobreprecio en el hormigón asfáltico, sobreprecio en los agregados, sobreprecio, es una economía en el financiamiento, porque las tasas de interés de vivienda aquí son altas. Entonces, ¿qué pasa? Esa familia está realmente haciendo un esfuerzo para tener una vivienda, está pagando, soportando esos sobrecostos que se disparan también, porque el precio de la vivienda aquí en la capital, con esa visión del Nueva York chiquito y otra cosa más, óyeme. ¿Te ha incrementado enormemente? No, que se dispara por el
peso del dinero ilícito. Pelegrín, mire, en estos segundos que nos quedan, se ha aplicado una decisión evacuada por el honorable señor presidente de repatriar a los haitianos y esto ha causado mucho revuelo a nivel de Haití, de los predios internacionales. Deme su parecer así rapidito. Mira, tenemos que agradecerle a los haitianos. Yo quiero agradecerle a Gary Conil, a la canciller, a los que se han pronunciado, a los que fueron a la OEA. Agradecerle que ya enseñaron su juego. Porque había mucha gente que tenía dudas, que tenía reservas, pero ya con lo que ellos han hecho, ir a la OEA, acusar a República Dominicana, el país más abierto y más acogedor que ellos han tenido, de ejecutar una limpieza étnica, eso solo ya te dice que están actuando con un propósito de dañar, golpear, desestabilizar a República Dominicana. Hermano, Pelegrín, gracias por habernos acompañado. Hay que seguirlo invitando a otros espacios. Con mucho gusto. Muchas cosas de qué hablar. Por supuesto, a ustedes, amables amigos televidentes, gracias por la sintonía. Los invitamos a que se queden con la programación del canal y a que nos vuelvan a sintonizar en una próxima entrega. Que Dios le bendiga.